Amigo y amiga que escucha, se podrán contar muchas historias bellas en esta tierra, pero ninguna historia se comparará con el amor de Dios para con la humanidad. Yo lo invito a que usted abra su escritura, si tiene una escritura a la mano, o que usted anote, o si no, procure memorizar los versículos que en esta tarde vamos a leer. Porque en esta tarde vamos a hablar del amor de Dios con la humanidad y con un pueblo en especial. Vamos a iniciar leyendo en el libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es bendita la palabra del Señor. Amiga y amigo que escucha, hermano y hermana que escucha, estas palabras nos hablan refiriéndose a un pueblo, refiriéndose a una nación, pero que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, las aplica a un grupo de hombres también allá en Roma. ¿Sabe, amiga y amigo que escucha? La Biblia nos dice: mas no todos obedecieron el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. La palabra evangelio nos viene del griego evangelium, no evangelium, evangelium, que significa buenas nuevas, el anuncio de una victoria, un mensaje que provocaba gozo. Pero Isaías preguntaba: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El tema de esta tarde es el evangelio del reino. Quizás usted en muchas ocasiones ha escuchado acerca de este tema. Muchos lo confunden, pero hoy vamos a hablar de él. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 23, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 23. Esta es la primera vez que encontramos la mención de la palabra evangelio. Dice en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esta es la primera vez que encontramos la mención de esta palabra en el Nuevo Testamento. En realidad, en la Biblia hay otras palabras que significan lo mismo, y vamos a hablar de eso también. Pero es la primera vez que encontramos la palabra
evangelio. Para usted hoy es común. Usted quizás está familiarizado con esta palabra, pero en realidad usted desconoce el significado, la historia y las fases de esta palabra, que déjeme decirle, no solamente es una palabra. El evangelio es el amor de Dios, es la buena nueva del amor de Dios a un pueblo, a la humanidad, al mundo. Nos dice Mateo capítulo 4, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea. Y nos dice, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Antes de seguir, amigo y amiga que escucha, quiero decirle, si usted no lo sabe, que el evangelio se menciona como el evangelio del reino, el evangelio de la gracia y el evangelio eterno. Hoy vamos a hablar del evangelio del reino. La Biblia nos dice en este versículo, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿A quienes se les predicó este mensaje? La Biblia nos dice toda Galilea. Galilea no era solamente una ciudad, Galilea era una región. Galilea estaba dividida en dos regiones. Estaba la región de los ricos, los helenistas, los griegos, gente que no era israelita, que había llegado a vivir en Israel. Estaba también la otra región, Galilea de los judíos, donde vivían judíos pobres, artesanos, campesinos, y es a ellos a quien Dios, a quien Jesucristo predicó el evangelio. Solo para conocimiento suyo, las ciudades ricas estaban compuestas por Ptolemida, Séforis, Tiberis, y las ciudades pobres estaban compuestas por Nazaret, Caná, Capernaum, Corazín, Betsaida, y es en esos lugares donde Cristo predicó. Mateo nos lo menciona, y Mateo nos dice en este versículo que leemos, el versículo 23 del capítulo 4, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Amiga y amigo que escucha, la Biblia nos dice que Cristo predicó ese evangelio, que Cristo fue a esas ciudades predicando este evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido
reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Antes de continuar, amiga y amigo que escucha, déjeme contarle que Dios siempre ha tenido una buena nueva para el hombre. Dios siempre ha tenido una buena noticia para el hombre. Cuando el hombre pecó allá en el Edén, la Biblia nos dice que Dios los vistió de pieles de animales. Dios hizo el primer sacrificio allá en el Edén. Y allá en el Edén Dios le dio una profecía a Adán y Eva. Les dijo que la simiente de la serpiente heriría en la cabeza a la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer heriría en el carcañal a la simiente de la serpiente. Cuando el hombre pecó, Dios proveyó salvación. Cuando el hombre pecó, Dios proveyó una buena noticia para el hombre. Dios siempre ha tenido una buena noticia para el ser humano. Antes de que el diluvio cayera sobre la tierra, la Biblia nos dice que Dios levantó a un pregonero de justicia. Levantó a Noé, quien fue pregonero en su tiempo. Dios anunció buenas nuevas a través de él. Y así a lo largo de la historia de la humanidad, Dios siempre ha tenido una buena noticia para el ser humano. En los tiempos de Israel, Dios llevó una buena noticia a aquella nación. Al igual que para usted, hoy en día, el estar aquí es el propósito de comunicarle esa buena noticia. Amiga y amigo, y rogamos a Dios que en esta tarde Él abra su corazón y usted pueda recibir esta buena noticia. Nos dice el libro de Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, Jesús vino predicando esa buena noticia, esa noticia que debía provocar gozo en sus oyentes. Y nos dice la Sagrada Escritura, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Jesús vino a ellos y les dijo: el tiempo se ha cumplido. Amigo y amiga que escucha, y quiero atraer su atención a esta palabra también. Todo lo que sucede en esta tierra tiene un tiempo. Dios ha establecido tiempo para todo cuanto ocurre. A Dios nada se le ha salido de las manos. Dios no tiene un plan B, Dios no tiene un plan C. Siempre su voluntad es la que se cumple. Y Jesús, al llegar allá en al llegar allá a Israel, nos dice el versículo 14, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Nos preguntamos, amiga y amigo, ¿de qué tiempo habla aquí? En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, leo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Nos habla de el cumplimiento del tiempo de la venida de Cristo a esta tierra.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amiga y amigo, la aparición de Cristo en esta tierra no fue producto de la casualidad. La aparición de Cristo en esta tierra, y en especial allá en Israel, era por el designio de Dios. La Biblia nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Amiga y amigo que escucha, Dios tiene un programa para la humanidad. Dios tiene un programa para la historia de cada nación. Dios tiene un programa para la historia de este mundo. Dios tenía un programa para Israel, pero ese programa afectaría a toda la humanidad. Nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 25. Daniel capítulo 9, versículo 25. Dice la palabra del Señor: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lo único que quiero meditar es a la mitad del versículo. Nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. La Biblia había profetizado en el Antiguo Testamento la venida de este Mesías, la venida de este Cristo. Cuando Daniel escribe esta escritura, Jerusalén había sido destruida, Israel había sido conquistada y dividida, y Dios le da una profecía a Daniel y le dice a Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, había una profecía en el Antiguo Testamento que cuando el Mesías viniera, él debía restaurar a Israel, él debía restaurar a Jerusalén. Así que cuando Cristo dice: el tiempo se ha cumplido, es decir, Él les dijo a aquellos hombres en su tiempo: el rey está presente, el príncipe está presente, el tiempo se ha cumplido, Cristo había llegado, el prometido había llegado en aquella tierra. Pero amigo y amiga que escucha, para que el reino de Dios, para que el evangelio del reino se cumpliera, habían condiciones. Y nos dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Nos habla de estas condiciones que debían cumplirse. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Como le digo,
Dios ha establecido tiempos. Cada cosa que ocurre sobre la faz de la tierra, Dios lo ha predeterminado. Dios había predeterminado la venida de su Hijo. Dios había predeterminado el nacimiento de su Hijo en esta tierra. Había predeterminado la venida del príncipe, del rey. La Biblia dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Nada más cerca que la presencia misma del Hijo bendito de Dios. El Hijo bendito de Dios había bajado del cielo, había llegado a Jerusalén, a Israel y luego a Jerusalén. Y nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Pero tristemente, amiga y amigo que escucha, aquel pueblo no supo comprender el tiempo de su visitación. Aquel pueblo no supo aprovechar el tiempo de su visitación. De la misma manera, hoy en día, Dios viene a cada hombre, Dios llega a cada hombre, Dios toca la puerta a cada hombre y el hombre deja pasar esa oportunidad. La Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La nación de Israel endureció su corazón al evangelio del reino. La Biblia nos dice que él predicaba en las sinagogas, predicaba en las ciudades de ellos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cristo mismo había bajado y vivía entre ellos, y sin embargo ellos le rechazaron. Amigo y amiga, pero Dios se ha acercado también a usted. Él llega a usted a través de una emisora, a través de un canal. El mensaje de Dios le llega a usted a través de las redes sociales y de muchas otras formas. Dios se ha acercado a usted y ojalá que usted pueda aprovechar esa oportunidad en esta tarde. Nos dice la palabra de Dios: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo venía con un mensaje. Cristo les dijo: arrepentíos y creed. Amiga y amigo, al iniciamos en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 15. Isaías pudo preguntar: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El mensaje que Cristo dio fue el mismo mensaje que los profetas dieron. Constantemente Dios, a través de los profetas, llamó a Israel al arrepentimiento, pero Israel no se arrepintió. La Biblia dice que la condición era el arrepentimiento. Amiga y amigo, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es volverse del mal camino y volverse a Dios. Israel debía volverse de su mal camino y volverse a Dios. Al igual hoy el hombre debe volverse de su mal camino y llegar a Cristo.
y postrarse ante Cristo. Dios siempre llamó a Israel al arrepentimiento a través de los profetas, y Cristo repite el mismo mensaje. Juan mismo, antes de que Cristo comenzara su ministerio, llamó a toda la nación de Israel a arrepentirse, pero ellos no se arrepintieron, pero ellos no se volvieron a Dios. De la misma manera hoy, muchos hombres y mujeres escuchan el mensaje del Evangelio y ponen un corazón duro contra Dios. Y la voz les dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que la primera condición era el arrepentimiento. La segunda condición era creer en el Evangelio, creer en esa buena noticia, creer en ese mensaje que Cristo había llegado a dar a la nación de Israel. Y el mensaje era que el Mesías, que el príncipe estaba presente, pero ellos no creyeron. La tercera condición era la justicia. Mateo capítulo 5, versículo 20. Dios demandaba de la nación de Israel justicia. Mateo capítulo 5, versículo 20, nos dice la palabra del Señor: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que esta era una condición más: justicia, obrar según la ley de Dios, obrar y guardar la ley de Dios. Pero la Biblia nos dice que nadie pudo cumplirlo, que nadie pudo guardarlo. Y Jesús les dice a ellos: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero amigo y amiga que escucha, ellos tenían una justicia aparente. Ellos aparentaban tener justicia, mas no eran justos. Ellos guardaban ritos, ellos guardaban días, pero Cristo dice que esto no bastaba. La justicia debía ser mayor. Y la Biblia dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. ¿Quién entraría en aquel reino entonces? Para usted y para mí hoy en día nos dice que somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente hay un hombre justo, solamente hay un ser que ha vivido una vida justa en esta tierra. Su nombre es Jesucristo. Él anduvo entre ellos y nosotros hoy le hablamos de Él a usted. La Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todo hombre peca. Y la condición para entrar en el reino de los cielos era una justicia perfecta, la cual ningún hombre ni ninguna mujer pudo alcanzar jamás. Así que la primera condición era
arrepentimiento. La segunda condición era una justicia intachable. Y la cuarta condición es una fe como la de un niño. Mateo capítulo 18, versículo 3. Mateo capítulo 18, versículo 3. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Lo ve, amiga y amigo que escucha? De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos debían creer en Él. Ellos debían tener la fe como la fe de un niño. Con razón Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo, un principal de una sinagoga, que llega a Cristo, y Cristo le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Era necesaria una fe completa, una fe pura en el Hijo bendito de Dios. Pero la Biblia nos dice que ellos no creyeron. El Hijo de Dios vino a ellos. El libro de Juan nos dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Él anduvo entre ellos, el príncipe, el rey, anduvo entre ellos, mas ellos no creyeron. Ojalá que usted en esta noche crea en Él. Nuestro mayor deseo es que el Espíritu Santo hable a su corazón y que usted pueda creer en Él en esta noche, en esta tarde noche, que usted pueda entregar su vida a Él. Ellos no creyeron. El evangelio del reino les fue predicado. El rey había llegado. El príncipe estaba entre ellos. Y ellos le rechazaron. Ellos dejaron pasar esa gran oportunidad. Ojalá que usted en esta noche pueda entregarse a Cristo como su único y suficiente Salvador. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Él vino en el cumplimiento del tiempo, pero ellos le rechazaron. El evangelio del reino, amiga y amigo que escucha, lo predicó Cristo a aquella nación. Sin embargo, como vuelvo a repetir, ellos no supieron entender el tiempo de su visitación. Ahora nos dice Cristo en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo predicó una profecía. Cristo leyó una profecía escrita en el libro de Isaías.
Esta profecía hablaba de la venida del Rey, de la venida del Mesías. Aquellos que oyeran aquella escritura sabrían que él hablaba del cumplimiento del tiempo de la venida del Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, él era el ungido de Dios. El ungido de Dios había llegado a ellos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Se recuerda que le dije al iniciar que él fue a los lugares pobres de Galilea, porque en esos lugares era donde vivían los judíos. Y él llegó a ellos, él les predicó a ellos. Él no fue por camino de gentiles, él no llegó a los gentiles, él llegó a los judíos. Y nos dice esta palabra: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cristo llegó a aquellas regiones de Galilea a predicar las buenas nuevas, pero ellos no entendieron. También él nos habla de las señales y nos dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cristo fue con este mensaje a ellos, y sin embargo, a pesar de las señales, a pesar de los milagros, ellos no creyeron. Amiga y amigo que escucha, por ello nosotros no le predicamos en esta hora milagros. Nosotros le predicamos a Cristo. Cristo obró milagros porque eran señal de que Él era el Rey, que Él era aquel ungido de parte de Dios. Dios puede sanarle a usted, pero antes que sanarle físicamente, Dios quiere sanar su corazón. Y este es el principal mensaje. Dios quiere sanar su corazón. Y nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Cuando Cristo vino, sanó a los ciegos físicamente, pero hoy Él sana a los ciegos espirituales. Él hoy viene y le da sanidad y vida eterna. Amiga y amigo que escucha, ahora leo en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 8. Isaías capítulo 49, versículo 8 y 9. Nos dice la palabra del Señor: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos.
Isaías profetizó la venida del Cristo, la venida del Rey. Y cuando Cristo leyó aquella porción de Isaías, allá en la sinagoga, Él habló, Él les refirió que el tiempo de que el Cristo viniera se había cumplido. Sin embargo, como vuelvo a repetir, ellos no creyeron. Ahora Isaías 61, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Cuando Isaías da esta profecía, la nación de Israel había sido conquistada, Jerusalén había sido destruida. Muchos de ellos creían que Dios había dejado de tratar con la nación. Pero Isaías les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Es decir, Dios a través del profeta le decía a aquel pueblo: hay una buena noticia, hay esperanza para esta nación, hay esperanza para estas tribus. El tiempo se llegó a cumplir cuando Cristo anduvo entre ellos. Y nos dice la palabra del Señor, el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y de ahí dice: el día de la venganza de Dios. Esa parte queda para la gran tribulación. La primera parte se cumplió en la venida de Cristo, en el ministerio de Cristo, cuando Cristo predicó el evangelio del reino a la nación de Israel. Sin embargo, ellos no creyeron, ellos rechazaron el mensaje de salvación para su tiempo. Ahora leemos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 11. Lucas, capítulo 19, versículo 11. El pueblo rechazó los requisitos que Dios había pedido a través de su Hijo: arrepentimiento, justicia, fe como la de un niño y creer en el Evangelio. Ahora nos dice el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 11. Leo la palabra del Señor y dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. La Biblia nos dice que Cristo les cuenta una parábola a ellos, una parábola donde Él les da a entender que el reino no vendría inmediatamente. Nos dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Amiga y amigo que escucha, y Cristo, antes de entrar, antes de tener la entrada triunfal
allá en Jerusalén, él cuenta una parábola. Esa parábola se refería a que el reino no se establecería inmediatamente en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron. El versículo 9 y 10 dice del capítulo 19: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué había sucedido? La nación de Israel había tenido un corazón duro contra el mensaje de Dios, contra el mensaje de Cristo. El versículo 11 nos dice que el reino no llegaría inmediatamente porque ellos no habían querido creer en el mensaje de Jesucristo. Ahora leo el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25, versículos 31 y 34. Jesús nos dice, antes leamos Mateo, capítulo 23, versículo 34. Mateo capítulo 23, versículo 34. Dice, versículo 37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y tú no quisiste? Amiga y amigo que escucha, antes de que Cristo entrara allá a Jerusalén, la Biblia nos dice que Él lloró sobre ella. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? En este pasaje Cristo dice: Jerusalén, ¿cuántas veces te envié profetas y tú no quisiste? Constantemente Dios llamó a aquella nación a arrepentimiento, pero ellos no quisieron. Constantemente los profetas le decían: arrepentidos y volveos a Dios, pero ellos no quisieron. La Biblia nos dice, y Cristo dice, que ellos los apedrearon, que ellos rechazaron ese mensaje en la antigüedad y rechazaron ese mensaje de los labios de Cristo mismo. Por ello nos dice el versículo que leo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y amiga y amigo que escucha, tristemente hoy muchos de la misma forma rechazan el mensaje del Evangelio. Cuando se les da un tratado, lo toman en las manos, lo arrugan y lo tiran. Para ellos, aquel tratado no es digno de ser leído. Allí está el mensaje del amor de Dios. Cuando se les quiere compartir el mensaje del Evangelio personalmente, dicen: en otra ocasión te oiré, hoy no puedo. Y rechazan
el mensaje, el amor de Dios, cuando se les es predicado el Evangelio, al igual que en esta tarde, rechazan este glorioso mensaje. Cuando vemos a Jerusalén, cuando vemos a Israel, muchos dicen: ¡qué corazón duro! Si yo hubiera estado ese tiempo y hubiera oído a Cristo, yo lo hubiera recibido. Pero no, amigo y amiga, si usted rechaza el Evangelio, hoy usted actúa de la misma forma que actuaron aquellos hombres en aquel tiempo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. A partir de aquel momento, Cristo deja de predicarle a aquella nación. Él es rechazado y llega a la cruz del Calvario, muere en la cruz del Calvario, es sepultado y resucita al tercer día. Ahora inicia el período llamado el período de la iglesia, o la dispensación de la iglesia de la gracia, el período en el cual estamos, en el cual Dios está llamando pueblo para su nombre. Pedro se extrañó cuando Dios le dijo que debía predicar este evangelio a los gentiles, y Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Por último, para finalizar, leo en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31 y 34. Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este mensaje, amiga y amigo que escucha, será predicado nuevamente en el período de la gran tribulación. Este mensaje tuvo una pausa cuando Cristo lloró sobre la nación de Israel, cuando Cristo le dijo aquellas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Pero amiga y amigo que escucha, hoy le predicamos el evangelio de la gracia. Hoy le predicamos al Cristo crucificado, aquel quien vino a usted y a mí en esta tarde. Un día Él nos habló a nosotros. Dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo
no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo vino a una nación con el evangelio del reino. Ellos le rechazaron. Hoy este evangelio es predicado a usted. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas al que le recibe, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hoy le predicamos el evangelio. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente, y también para el griego, es decir, para el gentil, para usted, amiga y amigo que escucha. Cristo ha venido a usted en esta tarde. Él murió en la cruz del Calvario. Él fue crucificado. Él fue sepultado. Pero también Él resucitó al tercer día. Ascendió a la diestra del Padre. Y está a la diestra del Padre en este momento. Pero sabe, Él habla a usted también en esta hora. Él ha venido a usted en esta hora a través del evangelio. El evangelio es la buena noticia de que Dios en la actualidad está llamando un pueblo nuevo, el cual es la iglesia. En esta hora pregunto: ¿hay alguien en medio de nosotros que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador? No rechace a Cristo como lo hizo la nación de Israel. La Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pregunto: ¿hay alguien acá al frente que quiera recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador? Levántese y confiese a Cristo como su Salvador. La Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Él habló todo el tiempo a Israel. Ellos le rechazaron. Él le habla a usted en esta tarde. Ojalá usted no le rechace. Pregunto: por el lado de los varones, ¿hay alguien que quiera recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador? Allá al frente puede levantarse y confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador. La Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Acá por el lado de nuestras hermanas, alguna señora, alguna señorita, alguna niña que quiera recibir a Cristo. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo? Bien, hay un mensaje más. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra en esta tarde, y que Él la siga bendiciendo en nuestros corazones.